Hola, buenos días a todos. Les saluda el doctor Roosevelt Pairasamán y en esta presentación que corresponde a la segunda parte de la bioquímica de las proteínas vamos a tocar los aspectos más importantes relacionados con la síntesis de las proteínas. Quizás una de las cosas que más buscamos desde el punto de vista del entrenamiento de hipertrofia o de la fuerza máxima, como también desde el punto de vista del entrenamiento aeróbico cardiovascular, es lograr adaptaciones. ¿Sí? Es lo que siempre estamos buscando en nuestro trabajo. Y esas adaptaciones tienen que ver mucho con cómo se van generando todos esos procesos bioquímicos comandados por proteínas, que son enzimas, para poder ser cada vez más eficientes en la generación de energía para la contracción muscular. Como habíamos conversado ya en las diferentes exposiciones, no hay ninguna reacción química, ¿sí?, en nuestro cuerpo, al menos de las que se conocen, donde no esté involucrado una proteína, puesto que las proteínas, como sabemos, son las moléculas de la acción y una de sus funciones más importantes es actuar como enzimas. Si no tuviésemos enzimas, los procesos metabólicos serían muy lentos. Pero también hay hormonas que son proteínas, por lo tanto, y las proteínas son parte de nuestra estructura celular. Entonces, es importante entender cómo a través de un estímulo físico y luego ya en el post-esfuerzo, o sea, en el proceso de recuperación, ayudado y soportado con un buen aporte nutricional, nuestro cuerpo podrá generar ese proceso de síntesis y de formación de proteínas. Y las proteínas pueden tener básicamente diferentes funciones, pero desde el punto de vista del metabolismo, pueden ser proteínas que generen estimulación o activación de una vía metabólica u otras que generen posiblemente la degradación o catabolismo de otras estructuras proteicas. Entonces vamos a hoy día a compenetrarnos mucho en cómo desde el núcleo de la célula somos capaces de poder sintetizar esa maquinaria proteica. Esta es nuestra célula. Hay diferentes formas de representarlo, pero lo que quiero rescatar acá es que el núcleo es básicamente el que tiene todo el comando de la célula, porque aquí nosotros tenemos almacenado el ADN, y el ADN es una secuencia de nucleótidos, o sea, sustancias, moléculas especializadas en estar íntimamente relacionados con un código. Es un código, entre comillas, secreto, que va a poder ser leído por estructuras especializadas como los ribosomas para poder traducirlas en la formación de una proteína. Entonces, por eso ustedes habrán escuchado durante mucho tiempo el famoso estudio del código genético, y lo que se ha hecho en la comunidad científica es tratar de dilucidar cuál es esa secuencia de moléculas nucleótidas, que ya las vamos a ver en un momento, que conforman el ADN y que representan la expresión, entre comillas, ocultas de cómo debe ser el orden de aminoácidos para una determinada proteína. Entonces, algo tiene que suceder para que esa secuencia genética, esa secuencia de ADN sea, entre comillas, fotocopiado para poder sintetizar una proteína. O sea, algo tiene que estimular al ADN para que se genere todo el proceso de síntesis de proteína. Entonces, los factores que puedan involucrarse o estimular al núcleo van a generar esa liberación, ese estímulo, esa orden, ese inicio de procesos para sintetizar proteínas, y van a estar íntimamente relacionados con estructuras que están cerca al núcleo, como el retículo endoplasmático, donde ustedes también pueden ver unos puntitos rojos. Esos puntitos rojos o esferitas rojas son los ribosomas, que son los encargados de generar el proceso de síntesis o la traducción de lo que se indica desde el ADN. Y posteriormente tenemos también otros complejos como el aparato de Golgi, que va a permitir darle el afinamiento, el retoque final a estas proteínas que están siendo sintetizadas. Entonces todo tiene un orden en la célula. Como ya habíamos visto en la primera exposición de manera muy gráfica, por la idea del tópico de biología celular fue mostrarles en forma gráfica, como si estuvieran viendo un video, a la célula con tal y conforme es. Y ya luego nos hemos ido introduciendo a la parte netamente bioquímica de nuestro cuerpo.
Entonces, como habíamos mencionado, para poder sintetizar una proteína yo tengo que pensar en primera instancia en lo que puede estar pasando a nivel del núcleo para que ese ADN que tiene toda la secuencia codificada para la formación de una proteína sea estimulada y se pueda sintetizar la proteína. Entonces, el núcleo también tiene su conformación, tiene el núcleo en cuyo interior se encuentra el ADN, en cuyo interior está todos los cromosomas, y en estos cromosomas están las secuencias de ADN. Tiene también una membrana nuclear, pero lo que más nos llama la atención de la membrana nuclear son estas unidades amarillas que ustedes pueden ver en pantalla, que son como una especie de poros conocidos como poros nucleares, que va a permitir el paso de sustancias de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera, dependiendo de lo que se requiera, ya sea insumos para la formación de alguna cadena polipeptídica o insumos para la formación de un nuevo ARN, o va a permitir que ingresen los factores que dan la orden para el estímulo de ADN, de tal manera que se fotocopie este ADN y se permita hacer la síntesis de proteína. Van a ingresar hormonas que van a afectar directamente a secuencias genéticas para que se pueda expresar la formación de una proteína. Y también esa secuencia fotocopiada, digamos, de ADN va a poder salir por estos poros para poder llevar a cabo la síntesis proteína en estas unidades pegadas al núcleo que ustedes ven que son los ribosomas, y que obviamente en esta imagen no estamos viendo el retículo endoplasmático, pero están muy relacionadas. En un agrandamiento, en un zoom de esa membrana nuclear, podemos ver cómo están conformados estos poros, y no son otra cosa más que estructuras proteicas, ¿sí?, que forman una especie de canal, por lo cual van a ingresar elementos o factores estimulantes de expresión del ADN, o también van a poder salir estructuras como el ARN mensajero, que es el que lleva toda la secuencia de nucleótidos para poder formar una nueva proteína. Miren cuán importante es esta serie de cisternas que nosotros estamos viendo acá. Este es el retículo endoplasmático, el retículo endoplasmático rugoso, que está asociado directamente con ribosomas, que son los encargados de la síntesis de la proteína, bajo una lectura apropiada de esa secuencia de nucleótidos que han salido desde el ADN por medio del ARN mensajero. Entonces, una vez que se ha sintetizado ese ARN mensajero, va a salir del núcleo y va a empezar a ser leído por toda esta cisterna o este retículo endoplasmático, pero principalmente va a ser leído inicialmente por los ribosomas, y esa cadena polipeptídica que está siendo sintetizada va a ir ingresando a este retículo endoplasmático para poder ser, digamos, o sea, esa cadena polipeptídica tiene que ser revisada, evaluada a través de una serie de reacciones químicas que se dan en el retículo endoplasmático para quitar algunas secuencias que no son las que finalmente representan a la proteína final. O sea, para que una proteína que yo he indicado a nivel genético se sintetice, no se sintetiza inicialmente como tal a nivel de los ribosomas. Lo que se sintetiza en el ribosoma es una cadena polipeptídica que va a ser afinada, retocada a nivel del retículo endoplasmático, retirando algunas secuencias de aminoácidos que no son los que finalmente van a formar a la proteína que yo necesito para alguna función. Y esos retoques se dan en el retículo endoplasmático rugoso junto con el retículo endoplasmático liso, y finalmente afinada ya para su liberación a nivel del complejo de Golgi. Esto es el cromosoma. El cromosoma es toda una estructura compleja que se encuentra en el interior, en el núcleo, y en estos cromosomas nosotros tenemos al ADN. ¿Sí? El ADN no es otra cosa que una secuencia de nucleótidos que van a estar representando una información valiosa para la síntesis de proteína. ¿Sí? Dado que todos nosotros dependemos de las proteínas por sus diferentes acciones, pues todo esto está codificado en el ADN. Y esa forma de presentación de los cromosomas
hace referencia a un término conocido como cromatina. Y la cromatina es la estructura de secuencias de nucleótidos y proteínas que están inmersas dentro de los cromosomas y que van a permitir de alguna manera la expresión de secuencias de genes para la síntesis de una proteína determinada. Pero habíamos mencionado nosotros que el ADN es una secuencia, es una estructura compleja que tiene una estructura, una secuencia de nucleótidos. Pero ¿qué cosas son los nucleótidos? Los nucleótidos son moléculas altamente complejas que están formadas por las denominadas bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas son las que ustedes están viendo en pantalla y pueden ser clasificadas de acuerdo al número de ciclos o anillos que puedan tener. Y en este caso tenemos dos tipos de anillos. Uno de ellos son las bases nitrogenadas de purina y pirimidinas. Sí, estas cosas sí es importante que lo puedan aprender. De repente acá va a haber un cierto sentido de retener estos nombres, básicamente más por información, para que no se quede suelto la información sobre cómo es que se llegan a formar las proteínas. Porque usualmente decimos ya, ok, toma tu batido proteico para que sintetices y almacenes proteína, pero es cómo es que se llega a formar una proteína. Entonces, como que damos un salto enorme de tomar un batido proteico o un batido de aminoácidos y de frente ya sabemos que en mi músculo se va a almacenar como proteína, pero ¿cómo es que se forma? Ese es el asunto. Ya, ¿cómo es que se llega a formar una proteína como tal? ¿Cómo es que se llega a determinar cuál es el orden que tienen los aminoácidos de una proteína? Y eso está señalado, está codificado en nuestros genes. Y esos genes están en el ADN. Y el ADN está en los cromosomas. Y los cromosomas están en el núcleo de la célula. Entonces alguien tiene que dar la orden para que esta secuencia genética que está en el ADN, esta secuencia de nucleótidos que está en el ADN, pueda ser expresado y se dé la síntesis de una proteína. Entonces, sabiendo que desde el punto de vista de la química orgánica, las bases nitrogenadas pueden ser púricas, o sea, purinas y pirimidinas, ¿cómo es que yo me puedo acordar? Tenemos técnicamente en el ADN dos bases de purinas, o sea, púricas, que son la adenina y la guanina. Si ustedes pueden ver cuántos anillos tiene la base nitrogenada de purina, tiene 2. Comparen cuántos anillos tienen las pirimidinas, tiene 1. Yo les pregunto, la palabra purina y la palabra pirimidina, ¿cuál es más larga como palabra? La pirimidina, ¿correcto? Entonces hay una relación inversa. Más grande el nombre de la base nitrogenada, menos anillos tengo. Entonces, si ustedes pueden ver que la pirimidina es una palabra más grande que la purina, la pirimidina como consecuencia en forma inversa tendrá solamente un anillo nitrogenado. En el caso opuesto estamos con las purinas. Como la purina en relación a la pirimidina es una palabra más corta, la purina tiene 2 anillos. O sea, tiene más anillos que las pirimidinas. Entonces, para una base nitrogenada de nombre pequeñito como una purina, tengo más anillos, o sea, tengo 2. Y para una palabra más grande como la pirimidina, tengo un anillo. Digamos que es una forma algo sencilla de poder acordarnos cuántos anillos tiene cada base nitrogenada. Y las purinas tendrán 2 anillos y las pirimidinas tendrán un anillo. ¿Correcto? Entonces ahí ya tengo una información importante a poder considerar. Muy bien, ¿cuáles son las bases nitrogenadas de purinas? O sea, aquellas bases nitrogenadas que tienen 2 anillos. Tenemos adenina y tenemos guanina. ¿Cómo acordarme que las bases nitrogenadas púricas son adenina y guanina? Y cómo no confundirlas con las bases pirimidínicas, que son timina, citosina y uracilo, porque uno se puede confundir y es lógico. Entonces, acá le tengo otra forma de acordarnos para siempre, ¿ya? Ustedes han escuchado hablar que a algunos parte de la alimentación que les dan a las aves de corral, a los gallos, a los pavos, sí, cuando en estas granjas enormes que crían a estas aves para el consumo humano, parte de su alimentación es una no sé, pues vamos a decir un alimento para aves conocidas como purina, ¿sí?
No sé si habrán visto ustedes la purina, que así se le llama a esos alimentos que le dan a las aves. Entonces, ¿ustedes han probado alguna vez, han hecho el intento de comer un poquito de esa purina que le dan a las aves? La verdad que es horrible. Yo lo he probado, ¿sí? Cuando estaba cuando era algo pequeño todavía, por curiosidad lo probé y es horrible. Sabe horrible. Entonces, la primera cosa que yo hice cuando comí un poco de purina, dije, ¡aj! Qué feo, es horrible. Dije, ¡aj! O sea, A con G, ¡aj! Purina, ¡aj! Adenina y guanina, que son los dos bases nitrogenadas que representan a las purinas. Y ustedes lo pueden ver ahí. Si solamente tomo como iniciales las iniciales de la adenina y la guanina, me sale AG. Entonces, eso me permite acordarme. Yo lo aprendí así al menos, ya tengo años aprendiéndomelo esto. Y me permite reconocer que estas bases púricas, las bases de purina, son adenina y guanina. ¿Sí? Entonces, adenina y guanina son bases nitrogenadas purinas de dos anillos, y como consecuencia las que me faltan, que serían las pirimidinas, que tienen solamente un anillo, serán citosina, uracilo y timina. ¿Sí? Son las 5 bases nitrogenadas que tenemos nosotros en nuestro cuerpo. Pero ¿qué cosa es importante recordar de esto? Que el ADN, aquella molécula estructuralmente complejísima que tenemos en el interior del núcleo, ¿sí?, está conformada por 2 bases púricas, que sería adenina y guanina, y 2 bases nitrogenadas pirimidínicas. Pero de estas 2 bases nitrogenadas pirimidínicas solamente tenemos a la citosina y tenemos a la timina. El uracilo es parte del ARN, es decir, el ADN, ácido desoxirribonucleico, solamente tiene en su conformación de nucleótidos a las bases nitrogenadas adenina, guanina, citosina y timina. Mientras que el ARN tendrá al uracilo, ¿sí?, tendrá a la adenina y tendrá, acá lo podemos ver mejor para que no se confundan, ¿sí?, y tenemos a en lugar de timina tenemos al uracilo. Entonces nosotros con esto podemos darnos cuenta de que cuando hagamos las expresiones, digamos, para complementar una base que está en el ADN y pasarla al ARN, lo único que va a diferenciarse entre el ADN y el ARN es que el ADN tiene timina, y el ARN tendrá uracilo. Es la única diferencia que ustedes pueden ver en pantalla. El resto va a tener la complementariedad. Entonces regresamos para acá. Ya teniendo mis bases nitrogenadas, ya hemos conversado cómo recordarlas. Entonces ahora miren lo que tengo en el DNA. En el ácido desoxirribonucleico, que es la molécula compleja que tenemos en el núcleo, tenemos estos nucleótidos. Y el nucleótido no es otra cosa más que la unión de una base nitrogenada con un radical o con un complemento que viene a ser un monosacario. ¿Sí? En este caso estamos trabajando con un monosacario. En este caso es un anillo de 5 carbonos, y como habíamos mostrado más adelante, en el caso del ADN tenemos a la desoxirribosa, por eso se llama desoxirribonucleico, y en el RNA será la ribosa, por eso se llama ácido ribonucleico. Entonces, ya teniendo la base nitrogenada, regresamos para acá, ya teniendo esta base nitrogenada, que puede ser guanina o adenina como purina, y timina y citosina como pirimidina, solamente se agrega la base sacárida, que en este caso es un sacario de 5 carbonos, que es la desoxirribosa, y todo este complemento se llama un nucleótido. Entonces, así como nucleótido nosotros lo tenemos en el ADN, y pueden verlo acá. Cuando nosotros los tenemos en el ADN, la forma de emparentarlos es adenina con timina y citosina con guanina. Es decir, se va a complementar una base púrica con una base pirimidínica. Entonces noten ustedes que cuando tengo en el ADN, como el ADN está conformado por 2 cadenas, una cadena, si tiene timina, se asociará con una adenina, y si tengo guanina, se asociará con una citosina.
Esta es una foto, es un esquema de lo que sería el ADN. El ADN tiene esta forma, tiene una forma de doble hélice, donde cada hélice tiene los nucleótidos correspondientes, y noten que cada nucleótido, este nucleótido de esta cadena, se corresponde con el nucleótido de la otra cadena. Si esta cadena de ADN tiene el nucleótido A, se emparentará o se unirá o se relacionará con su par, que sería la timina. Y si acá yo tengo guanina, se emparentará con la citosina. Si en esta cadena tengo timina, se emparentará con la adenina. Y así sucesivamente, ¿ya? Entonces se va a relacionar una base púrica con una base pirimidínica. Esa es la forma en cómo está constituido el ADN. Es un complejo estructural de dos hebras, de dos cadenas que están enrolladas entre sí. Pero este proceso de enrollamiento se da por atracción entre bases nitrogenadas o nucleótidos que son complementarios. Por lo tanto, si en una cadena del ADN yo tengo adenina, en la otra cadena, para que puedan relacionarse y hacer la doble hélice, debo tener su par, que sería timina. Y la timina, recuerden, es una base pirimidínica y la adenina es una base púrica. Entonces se relaciona. Si en una cadena yo tengo guanina, ¿qué debo tener en el otro lado? Citosina. Si en una cadena yo tengo citosina, ¿qué debo tener en el otro lado? Guanina. Si en una cadena yo tengo adenina, ¿qué tengo en el otro lado? Timina. Entonces adenina va con timina y guanina va con citosina. ¿Ya? Esto es algo parecido que tenemos que siempre considerar como lo que sucedió en los procesos de transaminación. El cetoácido de la alanina es el piruvato. El cetoácido del glutamato es el alfa-cetoglutarato. El cetoácido del aspartato es el oxalacetato. En este caso, el par, el complemento de la adenina que está en una cadena del ADN se complementa con la timina. La citosina que está en una cadena del ADN se complementa con la guanina. Y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá yo puedo ver a la citosina que está en esta cadena de ADN. La citosina acá tiene un anillo. ¿Por qué tiene un anillo? Porque la citosina es una pirimidina y la pirimidina tiene solamente un anillo. Y se va a complementar con su respectiva cadena, en la cual existe una guanina, y la guanina tiene dos anillos. ¿Por qué razón? Porque de acuerdo a nuestra mnemotecnia, AG, ¿sí? Purina, AG, la G es de guanina y la guanina es una purina, y la purina, por ser una palabra pequeña en comparación a la pirimidina, tendrá dos anillos, y así se van a ir complementando, ¿sí? Entonces toda esta secuencia que ustedes pueden ver acá, que está en forma esquemática, lo vamos a ver en forma recontra microscópica, disculpen la expresión, y van a ver cómo es que estas dobles hélices que ustedes pueden ver, estos puntitos que estoy señalando, son los nucleótidos, y estos nucleótidos van a ser enrollados a través de las hélices que ustedes pueden ver para formar a la cromatina, y la cromatina es la forma condensada, ¿sí? En cómo se almacena el ADN en los cromosomas. Esta histona es la proteína alrededor del cual va a darle vueltas esta cadena de ADN formando un nucleosoma, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, ya entendiendo que el ADN que está en el núcleo, que el ADN que está en los cromosomas, tiene dos cadenas de nucleótidos, las cuales se interrelacionan en una forma de doble hélice. Estas cadenas, estas secuencias de nucleótidos son los que están almacenando información en un código que se llama código genético y que van a representar la secuencia de aminoácidos de una proteína. Miren qué cosa tan interesante. En una molécula, en una estructura tan pequeñita, de miles, de millones de secuencias de nucleótidos, ¿sí? Se pueden sintetizar miles de proteínas. Se dice que el código genético puede lograr formar aproximadamente unas 100.000 tipos de proteínas. O sea, todos los genes que nosotros podemos tener, ¿sí? Que han sido codificados por este famoso código genético, ¿sí? Son aproximadamente 25.000 genes, es decir, 25.000 estructuras que tienen secuencias de nucleótidos.
subsecuencias de nucleótidos tenemos billones. Se puede decir que se dice que podemos alcanzar los 2 a 3 billones, billones con B, billones de nucleótidos o de secuencias de nucleótidos, pero no todas las secuencias de nucleótidos pueden ser expresados para formar una proteína, porque hay secuencias de nucleótidos que son estimuladores, o se les conoce como secuencias promotoras para la estimulación de una secuencia de nucleótidos que sí van a ser expresados como una proteína. Entonces, lo importante, lo que necesitamos entender en esta presentación es que el ADN, al estar conformado por nucleótidos, que ya sabemos qué nucleótidos tenemos, estos nucleótidos organizados en una forma adecuada, tal como ustedes lo están viendo, al ser expresados, al ser copiados a una cadena especial de ARN, que es el que va a llevar el mensaje de síntesis de proteína, esa secuencia de nucleótidos que ustedes están viendo se va a traducir en la formación de una proteína. ¿Y cómo se da eso? Pues veamos. Noten ustedes que esas secuencias de nucleótidos tienen un orden, y así lo hemos visto. Entonces, esa secuencia de nucleótidos tiene que ser leída, tiene que ser traducida agrupándolo de 3 en 3. ¿Sí? 3 nucleótidos representan un aminoácido, 3 nucleótidos otro aminoácido, y así sucesivamente. Por ejemplo, cuando se estimula la expresión de 3 nucleótidos, como por ejemplo, tengo citosina, ¿sí?, uracilo y citosina, me dará leucina. Si yo tengo adenina, o sea, el primer nucleótido es adenina y citosina, me dará asparragina. Si yo tengo, por ejemplo, guanina y guanina, me da glicina. Si tengo, por ejemplo, citosina, adenina y adenina, me da glutamina. Entonces, eso significa que en nuestras bases nitrogenadas, es decir, en la secuencia de nucleótidos que tenemos en el ADN, ya tenemos inmersa la información de qué aminoácido necesito incorporar a una proteína o qué aminoácidos deben estar en secuencia para formar una proteína. Pero estos cuadros que ustedes ven representan la secuencia de aminoácidos que están ya en otra cadena fuera del ADN, porque el ADN, señores, no puede salir del núcleo, porque si el ADN saliera del núcleo podría verse afectado por una serie de reacciones, y si se altera el ADN, si dañamos el ADN, por consecuencia ponemos en riesgo la vida de la persona, porque ahí está la información para la síntesis de proteína. Entonces no podemos dañar el ADN. Por eso que el ADN no sale del núcleo. Por eso que el ADN lo que hace es aperturarse, servir como un molde para que otra molécula, entre comillas, fotocopie esa secuencia de nucleótidos que están en el ADN, y al ya tenerlas fotocopiadas, sale esta nueva molécula que lleva esa copia de los nucleótidos que están en el ADN, las lleva afuera del núcleo y las lleva hacia los complejos ribosómicos en unión con el retículo endoplasmático, para que esos complejos ribosómicos lean esa fotocopia que yo tengo del ADN para la expresión de una nueva proteína. Entonces veamos acá. Nosotros tenemos enrollado, ¿sí?, el ADN, una secuencia de doble hélice alrededor de unas proteínas conocidas como histonas. Entonces esta histona, que es el amarillito o medio naranja, asociado con la envoltura que le da el ADN, va a formar un nucleosoma. Entonces, para yo poder, noten ustedes que si yo quiero generar la expresión de una nueva proteína que está por acá oculta en esta empaquetadura, no podré estimular esa secuencia porque está muy enrollado. Lo que tengo que hacer es desenrollarlo, y el proceso de desenrollamiento hace que
cantidad condensada de nucleosomas donde está el ADN sea estirado de tal manera que esta secuencia pueda ser ya expresada o fotocopiada para la síntesis de una proteína. Es decir, de estar así empaquetado, nosotros podemos hacer un proceso de estiramiento de esa empaquetadura de tal manera que pueda dejar libre o expuesto la secuencia de ADN que yo quiero fotocopiar para realizar una síntesis de proteína específica. Entonces, una vez que ya lo he desempaquetado al ADN, hay una reacción química en la cual se rompe estos enlaces de las bases de los nucleótidos, y inmediatamente esto que está en morado es una cadena de ADN. Entonces, una cadena de ADN va a ser fotocopiado. Yo he empleado la palabra fotocopiado para poder entenderlo un poquito más, pero en realidad el término biológico que se emplea se llama transcripción. El proceso de transcripción no es otra cosa más que ese proceso en el cual yo estoy copiando la cadena de nucleótidos del ADN en otra estructura conocida como ARN, ácido ribonucleico. Miren ustedes acá, esta cadena celeste vendría a ser el ARN que está copiando, transcribiendo la secuencia de nucleótidos. Pero noten ustedes una cosa interesante. El ADN tiene, por ejemplo, sus bases, tiene G, tiene C, tiene A. Por ejemplo, acá ustedes están viendo que esta cadena de ADN, sus nucleótidos son guanina, citosina, adenina. Acá tengo guanina, adenina, citosina. Y ustedes miran, pero doctor, usted ha dicho que lo están copiando. ¿Por qué ahora el ARN, que es el que está copiando esta secuencia de nucleótidos, si acá yo tengo guanina, ¿por qué el ARN le pone citosina? Debería ser guanina, doctor, porque usted me está diciendo que lo está copiando. Bueno, es una copia complementaria, no es una copia literal, porque habíamos dicho que las bases nitrogenadas o los nucleótidos tienen un complemento. Si yo en una cadena tengo guanina, le corresponde citosina. Si en una cadena tengo adenina, en la otra cadena le corresponde timina. ¿Sí? No se copia igualito, o sea, estamos diciendo que es como si fuera su aliado estratégico, pero que representa la fiel transcripción de lo que dice el ADN. Porque lo que nosotros vamos a buscar es que esta secuencia de nucleótidos, al ser fotocopiado por el ARN, ¿sí? al realizar una transcripción complementaria, esta secuencia de nucleótidos que yo estoy teniendo ahora en el ARN va a servir para indicar qué tipo de aminoácidos se va a incorporar a una proteína. Entonces, tengo guanina, en el ARN pondré su complemento que es citosina. Acá tengo una base que es un nucleótido que es la citosina, le corresponde la guanina. Y acá tengo adenina y en el ARN le corresponde uracilo. Stop. Pero si habíamos dicho que la adenina le corresponde la timina, ¿por qué ahora me sale con uracilo? Lo que pasa es que en el ARN habíamos mostrado que hay una diferencia, ¿sí? En el ARN no tenemos timina, tenemos uracilo. ¿Ya? Esa es una de las diferencias. Entonces, siendo el complemento de la adenina la timina, como el ARN no tiene timina, se va a poner un uracilo. Y así seguimos. Acá tengo el ADN tiene guanina, le corresponderá citosina. El ADN tiene adenina, le corresponderá en el ARN uracilo. Tengo guanina, le corresponde citosina. Tengo adenina, le corresponde uracilo. Y así sucesivamente, señores, hasta ir formando toda la cadena de ARN. Una vez que se ha formado la cadena de ARN, que se le llama ARN mensajero, sucederá lo siguiente. Entonces, esto ya es un esquema. Habíamos visto que estas cadenas se rompen sus enlaces y se va a fotocopiar una secuencia de ADN que está en una de las cadenas. Y tengo acá un ARN. Este primer ARN que ustedes ven que estoy señalando con el cursor, ¿sí? Lo tengo acá estirado.
Pero todo el ARN que se ha formado no me sirve. Hay secuencias de nucleótidos, ¿sí?, que no son codificables. Entonces esas secuencias que no son codificables son expulsadas, son rotas, son separadas de la cadena. Estas secuencias se conocen como intrones, son rotos, estos intrones son liberados y me queda exactamente la cadena que yo quiero llevar a los ribosomas para poder sintetizar una proteína. En esta cadena que ustedes están viendo, llamada ARN de mensaje o ARN mensajero, están todas las secuencias de nucleótidos complementarios del ADN que me llevan la información para poder sintetizar una nueva proteína. ¿Y cómo lo sintetizamos? Este es el ejemplo de cómo se sintetiza. Noten que estas cadenas, esto que estoy señalando, viene a ser el ARN mensajero. Y todos estos puntos son los ribosomas, y estos chiquititos son las cadenas polipeptídicas que se están liberando. Entonces quiere decir que los ribosomas van leyendo toda la cadena de ARN mensajero y ahí se va liberando la secuencia de aminoácidos ya previamente establecidas. Quiere decir que el ADN es copiado en una cadena de ARN que tiene los nucleótidos complementarios, que son fiel reflejo de lo que indica la orden genética en el ADN. Ese ARN luego es cortado, eliminando aquellas secuencias de nucleótidos que no nos sirven para la síntesis de proteína, y me queda lo que es el ARN mensajero. El ARN mensajero sale del núcleo y pasa inmediatamente a los complejos ribosómicos para empezar a sintetizar esa proteína que generará alguna acción o alguna estructura determinada en el interior de la célula. Pues bien, ya entendiendo cómo se da todo el proceso de la transcripción y el proceso en el cual el ARN mensajero es leído, es traducido, es trasladado hacia la síntesis de una nueva proteína, pues cómo se dio la orden para que justo esa secuencia de ADN, o sea, esos genes, sean estimulados o expresados para la nueva síntesis de una proteína. Pues acá tiene que ver mucho con los denominados factores de transcripción, es decir, agentes que de alguna u otra manera estimulan a esa secuencia de ADN para que sea fotocopiado, para que sea copiado en una cadena de ARN mensajero, y luego este ARN mensajero salga al citoplasma, específicamente a nivel de los complejos ribosómicos, para que pueda generarse esa proteína. Y agentes o factores de transcripción tenemos muchos, pero dentro de ellos quizás los dos más importantes son los esteroides anabólicos, como los derivados de testosterona y el cortisol, aunque el cortisol no es tanto anabólico, pero es un esteroide también. Y tenemos también algunas otras hormonas, como la hormona del crecimiento y la insulina, que también van a generar una serie de procesos intracelulares para que se estimule la expresión de secuencias de ADN que tienen esos nucleótidos que se traducen finalmente en un aminoácido dentro de una cadena polipeptídica. Entonces, por ejemplo, estas hormonas esteroideas llegan directamente hasta hacer interacción con el ADN que está en el núcleo, y se va a formar, ya sabemos, gracias a esta interacción, el estímulo para la formación de un ARN mensajero. Y este ARN mensajero es el que va a traducir la formación de enzimas que tienen aumento o disminución enzimática, o algunas proteínas celulares que se requieran. Entonces los agentes externos vienen de afuera. Pero hay una cosa importante: aparte de estos agentes de transcripción que he mencionado, que son hormonas, hay algunos elementos nutricionales, por ejemplo, que han demostrado tener ciertos estímulos para generar nuevas síntesis de proteínas. ¿Sí? Dentro de ellos, por ejemplo, tenemos algunas vitaminas, como la vitamina E, tenemos los casos de los omegas, ¿sí? Los omega 3, omega 6 también han generado una serie de situaciones intracelulares que van a provocar la expresión o la transcripción de secuencias de ADN para que puedan sintetizarse algunas proteínas importantes desde el punto de vista de salud. Por ejemplo, síntesis de proteínas que combaten a los radicales libres, síntesis de proteínas que generan, por ejemplo, mayor producción de adiponectina, que es una hormona liberada por la grasa y que nos ayuda a mejorar la sensibilidad a la insulina, ¿sí? Algunos otros antioxidantes que nosotros podemos tomar en nuestra alimentación, como algunos flavonoides, por ejemplo, que tienen componentes o funciones antioxidativas, etcétera.
Y uno de los estímulos más interesantes que ha sido también estudiado en los últimos años es el efecto molecular que realiza el ejercicio a nivel de la célula. El ejercicio físico genera una serie de eventos enzimáticos intracelulares y activación de algunas enzimas muy particulares que tienen mecanismos de estimulación de secuencias genéticas para generar mayor proliferación de mitocondrias, y esto me genera, señores, una mayor eficiencia para poder oxidar grasas durante el entrenamiento. Miren qué cosa tan interesante cuando entendemos hasta dónde puede llegar la repercusión del ejercicio físico, cuando ya ha sido demostrado que puede generar la activación o el copiado de secuencias de ADN que propician la proliferación mitocondrial. Y si yo propicio la proliferación mitocondrial, pues estaré aumentando la cantidad de complejos enzimáticos de la beta oxidación, y al hacer esto estaré en mejores condiciones para mejorar, valga la redundancia, la oxidación de las grasas durante el entrenamiento, y así la persona que quiere bajar de peso vaya bajando de peso, perdiendo grasa y no masa muscular. Esas hormonas esteroideas que van a interactuar con el núcleo para la síntesis de proteína, para generar el proceso de síntesis de proteína, llegan de esta manera. Llegan por medio de la sangre, en este caso, por ejemplo, un derivado de testosterona, o la testosterona misma, por ejemplo, que va a llegar ayudado por un transportador. Esta hormona ingresa a través de la membrana sin ningún receptor, porque es una hormona que tiene núcleo graso, y la bicapa lipídica le permite ese ingreso rápidamente. En el interior de la célula tenemos un receptor de esta hormona, es un receptor citoplasmático, y este complejo va a ingresar al núcleo y va a interactuar con una secuencia específica de genes en el ADN, ¿sí?, para generar la expresión o la estimulación del fotocopiado o proceso de transcripción, en la cual una secuencia de nucleótidos va a ser copiado a una secuencia de nucleótidos en el RNA mensajero. Este RNA mensajero sale al citoplasma y por los complejos ribosómicos va a sintetizar una nueva proteína, la cual va a generar una respuesta que estuvo trayendo esta hormona. Pero la cosa interesante, ya visto desde ese punto de vista macro, ahora veamos un poco más profundo, es que yo les había mencionado que los estudios científicos han revelado que tenemos millones de secuencias de nucleótidos, ¿sí? Entonces, pero se ha logrado determinar aproximadamente en proyección que tenemos alrededor de algo de 25.000 genes que pueden sintetizar aproximadamente un total de casi 100.000 proteínas que podamos tener en nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, ¿qué significa eso? ¿Por qué si tengo 25.000 genes deberíamos tener solamente 25.000 proteínas? ¿Y por qué si tengo millones de secuencias de nucleótidos solamente tengo 25.000 secuencias de nucleótidos que se van a traducir en proteínas? Quiere decir que hay secuencias de nucleótidos que no son codificables para síntesis de proteína, puesto que lo que van a realizar en esencia como función dentro del ADN es que estas secuencias de nucleótidos se les llama secuencias promotoras. Es decir, en esa secuencia promotora, esa secuencia de nucleótidos que no va a codificar una proteína, en esa secuencia se va a incorporar o se va a unir con este factor de transcripción. Miren ustedes, este factor de transcripción, que era la hormona esteroidea con su receptor, van a venir y se van a unir en esta secuencia conocida como elemento de respuesta a hormona. Este es conocido también como una secuencia promotora. Una vez que se han unido, y se requiere en este modelo dos complejos de receptor con la hormona esteroidea que se unen a esta secuencia promotora, basta que se unan a esta secuencia promotora para que se inicie la activación de la transcripción de los genes que están en esta secuencia de ADN. Porque en este caso lo que se está buscando es afectar el copiado de esta secuencia de nucleótidos, de este gen que yo tengo en el ADN, pero para yo poder copiar los nucleótidos en secuencia que hay en esta zona, debo primero unir estos complejos de receptores con hormonas en esta secuencia conocida como secuencia promotora o elemento de respuesta a hormona.
Por eso que aquí hay una secuencia de nucleótidos que no es codificable a una proteína, pero sí me sirve como medio de anclaje para ese factor de transcripción, de tal manera que la secuencia de ADN que yo quiero copiar para la síntesis de una proteína se lleve a cabo. Y esto es lo que se genera. Una vez que se han unido acá, esta secuencia blanco o esta secuencia de ADN que yo deseaba, que era la idea estimular, se va a transcribir en un ARN mensajero. Lo mismo pasa con la hormona tiroidea. La hormona tiroidea sigue el mismo proceso y su complejo receptor hormona se va a unir a una secuencia de ADN que será una secuencia promotora para que se estimule el copiado de una secuencia de ADN en una secuencia de ARN mensajero y luego esto salga y sintetice una nueva proteína. En este caso, la hormona tiroidea, que tiene su receptor, va a unirse a esta secuencia promotora, pero va a necesitar otro complemento, que es ya un receptor y una sustancia intracelular que nosotros tenemos ya en nuestro medio intracelular, para que ambas, formando un heterodímero, si se llama hetero porque los dos son diferentes, a diferencia de lo que vimos acá en la parte esteroidea, que son homodímeros para formar el complejo. Una vez que ambos se han unido a la secuencia promotora o al elemento de respuesta hormonal, esta secuencia de ADN que yo quiero transcribir se va a realizar y se forma el ARN mensajero que me dará la síntesis de proteína específica. Entonces, en esta imagen vamos a complementar todo aquello que hemos visto. ¿Sí? Aquella forma de que usted termina de entrenar y toma su batido proteico porque usted ya sabe, porque eso está demostrado como consecuencia que le va a ayudar en la formación de proteína, cómo es que finalmente se lleva a cabo esa formación de proteína. Ya hubo el estímulo físico que liberó hormonas que son anabólicas y que están afectando la expresión de secuencias de ADN. Entonces, esta es mi ADN que tiene una secuencia de doble hélice. Vamos a agarrar una de las cadenas y la tengo acá. Esta es una de las cadenas de ADN que va a ser fotocopiado en un proceso llamado transcripción. Estos son las bases, los nucleótidos que están en el ADN: timina, adenina, citosina, guanina, adenina, etcétera, 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 etcétera. ¿Sí? Entonces, cuando va a ser copiado a un ARN de mensaje, un ARN mensajero, tiene que ser con bases con nucleótidos complementarios. Si acá tengo timina, acá será adenina. Si acá tengo adenina, será uracilo. Citosina, guanina, citosina, guanina, citosina, guanina. Recuerden que se une una base púrica con una base pirimídica. En el caso del ADN es adenina con timina, pero si es ARN será adenina con uracilo. Y si tengo citosina o si tengo guanina, que es otra base púrica, se unirá con la citosina de su complemento. Entonces, estas bases estos nucleótidos del ADN ya están copiados en esta secuencia de ARN mensajero. ¿Sí? Entonces, esta secuencia de ARN mensajero se libera de su complemento, que es el ADN se queda en el núcleo y el ARN sale para ser leído como una secuencia de aminoácidos. ¿Y cómo es esto? Cada tres nucleótidos del ARN mensajero se llama codón. Este codón, señores, que tiene adenina, uracilo y guanina, ¿sí?, son los tres nucleótidos que se traducen en el código genético en un aminoácido. En este caso, la información que trae el ARN mensajero indica: necesito un aminoácido que esté codificado con adenina, uracilo y guanina. ¿Cuál es? Metionina. El codón número 2 sería guanina, guanina, citosina. Entonces, la traducción de esto es lo siguiente: necesitamos un aminoácido que se una a la metionina, que esté codificado bajo el nombre de guanina, guanina y citosina. ¿Cuál es? Glicina. Seguimos, tenemos el codón número 3, uracilo, citosina, citosina, porque lo que va a ser traducido es esto, no esto de acá. Se lee los complementos denominados codones. Entonces tengo uracilo, citosina, citosina. Esto significa que se requiere un aminoácido que sea traducido con el código genético de uracilo, citosina, citosina. Será serina. El codón número 4 será adenina, uracilo, citosina. ¿Qué aminoácido es traducido en el código genético como adenina, uracilo y citosina? Isoleucina. Tengo otra secuencia, codón número 5, de guanina, guanina y citosina. ¿Qué aminoácido está conformado en el código genético por la guanina, guanina y citosina? Será glicina.
El codón 6 será guanina, citosina, adenina, que representa la alanina, y la guanina, citosina, adenina, que también representa la alanina. ¿Sí? Entonces esa es la forma. Entonces, señores, ¿qué estamos viendo en la imagen inferior de esta diapositiva? Lo que estamos viendo es la secuencia lineal de aminoácidos genéticamente predeterminados. Pregunta de examen: ¿cómo se llama la secuencia lineal de aminoácidos genéticamente predeterminados en cuanto a estructura de una proteína? Se llama estructura primaria. Gracias a su estímulo físico, gracias al entrenamiento físico que usted realizó, en el posesfuerzo, apoyado con una buena alimentación, ya usted tiene toda esa serie de factores de transcripción que están indicando a ciertas secuencias del ADN para que puedan ser copiados en un ARN de mensaje. Ese ARN mensajero que ustedes están viendo acá, dependiendo del tipo de proteína, porque eso va a depender de los estímulos físicos, al fin y al cabo se requieren proteínas como enzimas, como estructura. Lo que necesitamos entender es que gracias a ese estímulo físico y al alimento que estoy tomando, ese ARN mensajero que ha copiado la secuencia de nucleótidos del ADN va a ser trasladado, va a ser traducido en una secuencia de aminoácidos con un código genético que ya ha sido determinado y que me permite indicar qué proteína se va a formar en base a la secuencia de aminoácidos que nosotros ya conocemos. Señores, eso es la forma en la cual nuestro cuerpo sintetiza una proteína. Y esta proteína podrá ser una enzima catabolizadora, podrá ser una enzima anabolizadora, podrá ser una enzima o podrá ser una proteína para estructura de alguna membrana, de alguna organela citoplasmática, ¿sí? Podrá ser un marcador tumoral, ¿sí? Podrá ser un factor de crecimiento, ¿sí? Podrá ser una inmunoglobulina, también miles de proteínas que nosotros tenemos en nuestro cuerpo y que tienen funciones específicas. Entonces, si una persona hace ejercicio físico y se alimenta adecuadamente, en el proceso de recuperación post-esfuerzo vamos a poner en marcha toda esta maquinaria metabólica para sintetizar finalmente a una proteína. Pero ya una vez entendido cómo es que se logra formar esta secuencia de aminoácidos que finalmente se van a empaquetar, pasando de esta estructura primaria que están viendo ustedes en pantalla, pasarán a generar su estructura secundaria, que es una hélice o emplegadura tipo de hoja, luego formará una estructura terciaria y por qué no una estructura cuaternaria, que finalmente es la forma en cómo tenemos la mayor cantidad de proteínas en nuestro cuerpo. Pero esta línea que ustedes han visto, comenzamos a verla de una forma más interesante por la unión de los ribosomas. Los ribosomas son los encargados de leer esa secuencia de codones que están en el ARN mensajero. Entonces noten ustedes que los ribosomas, que son estos complejos proteicos enormes que ustedes ven acá, de color morado, color lila, ¿no? ¿Sí? O fucsia. Bueno, disculparán que no lo identifique bien, pero es un color muy bonito. Estas estructuras grandes son los ribosomas, y estos ribosomas lo que hacen es ir leyendo codón por codón, desde el codón A hacia el codón XZ, dependiendo de la extensión de codones que tengamos en el ARN mensajero, porque va a depender de la cantidad de aminoácidos que tenga una proteína. No todas las proteínas tienen el mismo número de aminoácidos, pueden tener cientos de aminoácidos, como que pueden tener secuencias de aminoácidos cortos, como oligopéptidos. En este caso, estamos viendo que ya el codón A me formó el aminoácido 1, el codón B me formó el aminoácido 2, el codón C me formó el aminoácido 3, el codón D me formó el aminoácido 4, que ha sido traído por un ARN de transferencia. El ARN de transferencia también es un complejo proteico estructural que tenemos también cerca a los ribosomas, y lo que va a hacer este ARN de transferencia es transferir lo que indica este codón, que posiblemente esté indicando necesito un aminoácido, qué sé yo, alanina, que tenga un código genético de tales nucleótidos, como hemos visto en la imagen anterior. Entonces, por ejemplo, si el codón 5, perdón, acá, si el codón 4, este codón de acá que estoy marcando, si el codón
D, que sería el codón 4, es AUC, que significa isoleucina. Quiere decir que un ARN de transferencia está transfiriendo, pegado a este ARN de transferencia, lo está trayendo una isoleucina para que se una a la otra cadena. Si el codón E, que en este caso sería por ejemplo GGC, y la GGC que es glicina, ¿cierto? Acá tengo glicina. Entonces quiere decir que este codón E está indicando que traigan una glicina. Entonces ya este ARN de transferencia, que tiene otros complementos para este codón, se une a este codón y ya tiene ahí la glicina. Entonces esta cadena de 4 aminoácidos que ya estaban formados se une a este otro codón, a este otro aminoácido que está llegando, y ya tendría una cadena de 5 aminoácidos. Y esto va migrando hacia arriba, y como este ARN de transferencia soltó esta cadena, se queda libre y se va a unirse con otro aminoácido para que lo pueda traer en caso sea requerido. Y por acá al F estará llegando un nuevo aminoácido con su ARN de transferencia, que se va a unir acá, y este 5 se unirá acá al 6 y tendré ya una cadena de 6 aminoácidos, y así sucesivamente hasta terminar la secuencia de lectura de todos los codones que existen en el ARN mensajero. Y estos ribosomas no están solitos, están básicamente en estructuras complejas llamadas polirribosomas, que están en unión con los retículos endoplasmáticos. Noten que este azulito sería el ARN mensajero, que está siendo leído por una secuencia de ribosomas que están unidos al retículo endoplasmático. Y conforme va aumentando la cadena polipeptídica, esta cadena polipeptídica puede ir ingresando al retículo endoplasmático para poder empezar a separar aquellas partes de aminoácidos que no van a ser parte constitutiva de una proteína final, porque las proteínas tienen que ser afinadas antes de empezar su funcionamiento. ¿Sí? Noten cómo de empezar con una cadena polipeptídica pequeña ya tengo un complejo ya con casi una estructura terciaria, podríamos decir, que va a ser utilizada para alguna función específica. Noten esta imagen que me gustó bastante para poder ver en forma mucho más real, una especie de visualización, como en estas cisternas grandes que son el retículo endoplasmático están unidas con estos complejos ribosómicos. Esta hebra que ustedes ven aquí es el ARN mensajero que está siendo leído y está liberando cadenas polipeptídicas, donde cada redondito que ustedes ven acá, que estoy mostrando con el cursor, son aminoácidos. ¿Sí? Y la secuencia de aminoácidos va a formar un polipéptido, y ese polipéptido finalmente será traducido en una proteína. Entonces miren cuántas cadenas polipeptídicas se están formando, y estas podrían empaquetarse apropiadamente en el retículo endoplasmático rugoso, en el retículo endoplasmático liso, y finalmente terminados de empaquetarse en el complejo de Golgi para poder ser liberados al citoplasma o al torrente sanguíneo, dependiendo de la función que se desea alcanzar. ¿Sí? Esta es una forma más esquemática también de cómo se va generando toda la secuencia de aminoácidos. ¿Sí? Esta es una secuencia de aminoácidos que ha sido traducido de este RNA de mensajero. Y finalmente estas secuencias de polipéptidos van pasando a los retículos endoplasmáticos y al aparato de Golgi para terminar de afinarlos, de empaquetarlos, de pulirlos, ¿sí? Si lo quieren llamar así, para que una vez que se ha terminado todo este complejo proceso de síntesis de proteína, la proteína esté lista para formar parte de alguna función, de alguna estructura, y por qué no decirlo importantemente de la estructura muscular, que es la que más adaptación puede realizarse, o la que más adaptación puede sufrir en base a los estímulos físicos que nosotros le podamos dar. ¿Ok? Muy bien, señores, con eso termino esta presentación sobre bioquímica de las proteínas, enfocado específicamente a todo el complejo proceso de la síntesis proteica. Hemos visto cómo se dan los procesos de transaminación, cómo se dan los procesos de formación de urea y la eliminación de los compuestos nitrogenados tóxicos como el amonio, cómo es que se llega a generar los procesos de proteólisis por hormonas como el cortisol. Y hemos visto ahora cómo es que nuestro cuerpo finalmente llega a formar una proteína en base a todo este proceso que tiene que ver con el copiado de secuencias de nucleótidos del ADN
en un ARN mensajero, y este ARN mensajero, que tiene los codones o secuencias de nucleótidos para aminoácidos, indica la secuencia de aminoácidos que conformarán la estructura primaria de una proteína, y así será empaquetada para cumplir una función o estructura específica. Les agradezco su atención. Con esto estamos terminando la serie de exposiciones que conforman nuestro primer módulo de este programa virtual de preparación propuesta por HFC Medic para lograr la certificación en los exámenes de aplicación para el Colegio Americano de Medicina del Deporte. Os invito a que sigan por favor revisando, hacernos todas las preguntas que requieran vía correo electrónico o en los webinars que también vamos a estar retomando. Importante que puedan estar presentes en los webinars si fuera posible, pero definitivamente tienen todas las posibilidades de hacernos las consultas del caso que requieran. ¿Sí? Como siempre, un gusto saludarlos y nos estaremos viendo en nuestro próximo módulo, en el que empezaremos ya a tocar conceptos de fisiología aplicados al ejercicio. Recuerden por favor que es importante resuelvan todos los exámenes pre y post test antes de ingresar al segundo módulo, puesto que los temas del primer módulo son la base para los módulos siguientes. Muchas gracias, que tengan un buen día, nos vemos pronto.